¿Qué tal? Soy Martín Bonfil Olivera, su agendista de ciencia, y hoy quiero hablar de un tema que está sonando mucho, la emergencia climática, o como le llamábamos antes, el cambio climático. Ahora decimos emergencia porque desde hace ya varios años el tamaño de este fenómeno y sus efectos ya se están volviendo verdaderamente alarmantes, urgentes. Ustedes han visto que nuevamente este año ha sido declarado como el verano más cálido, más caliente del que se tenga registro en la historia, desde que se registran las temperaturas, y en particular ha habido grandes fenómenos como incendios, como olas de calor en diversas partes del mundo, más recientemente incendios en Canadá, tremendos, y un domo de calor que se instaló en la parte norte de Estados Unidos y el sur de Canadá, que ha producido numerosas muertes, pero también en Europa, también lo sentimos en México hace unos meses o unas semanas, ya no estoy seguro. Eh, y bueno, recordemos rápidamente que el cambio climático es producto del calentamiento global que se ha producido debido a la acumulación de los llamados gases de invernadero. Estos gases de invernadero, entre ellos el vapor de agua, el metano, pero principalmente el dióxido de carbono, porque es el que producimos los seres humanos a partir de la revolución industrial en que nos comenzamos a quemar cantidades cada vez más grandes de hidrocarburos, no solo de carbón y de leña, sino de petróleo y otros hidrocarburos, liberando una gran cantidad de dióxido de carbono, porque pues el vapor de agua no tenemos mucho control sobre él. El metano en gran parte lo producen las vacas en su digestión, y ahora se está empezando a liberar de los casquetes polares, pero el que podemos reducir es el dióxido de carbono. Estos fenómenos se están produciendo precisamente por el aumento ya de casi 1 grado en la temperatura promedio del planeta, aunque en algunos lugares, por la complejidad del clima, esto pueda causar lluvias, nevadas, granizadas, descensos de temperatura, y por supuesto también huracanes cada vez más frecuentes y más grandes, más potentes. Eh, pero desde el año pasado lo vimos en Europa con fenómenos prácticamente pues nunca vistos, ¿no? De inundaciones, nevadas, etcétera. Y este año estamos en el mismo camino, sumado además al fenómeno del Niño, del que ya hablamos aquí hace algunas semanas. Eh, lo que quiero comentar es que hay un caso muy parecido que ya vivió la humanidad, que fue el del hoyo en la capa de ozono. El hoyo en la capa de ozono fue descubierto por un equipo de científicos en Estados Unidos, en el que participaba el doctor Mario Molina, fallecido hace unos pocos años, me parece que el año pasado o antepasado. Un equipo de químicos que analizó los gases de la atmósfera y de la estratosfera y se dio cuenta de que se estaba disminuyendo la capa de ozono que nos protegía o nos protege de los rayos ultravioleta dañinos que vienen del sol y sin los cuales la vida se volvería mucho más complicada. Eh, y detectaron que estos gases que estaban dañando la capa de ozono eran gases producidos por la industria química para usarlos en refrigeradores, como propelentes en aerosoles y otros usos. Y esto lo descubrieron en los años 80, e inmediatamente se dieron a conocer los datos, se organizaron conferencias, los gobiernos se preocuparon por lo grave de este problema, y se organizó algo que se llamó el Protocolo de Montreal, que fue un acuerdo internacional para que se dejaran de producir rápidamente esos gases y se sustituyeran por otros. Se negoció en 1987 y entró en vigor en 1989. Una gran cantidad de países de todo el mundo lo firmaron, e inmediatamente se trabajó para dejar de producir esos gases y dejar de emitirlos a la atmósfera.
y los efectos se han visto muy rápidamente. El doctor Mario Molina, junto con sus dos colegas, recibió el Premio Nobel de Química en 1995 por este logro, ¿no? Pero lo importante es que ha comenzado a corregirse ese hoyo en la capa de ozono. A veces aumenta, a veces se achica, pero se va cerrando poco a poco. Se calcula que para el año 2050 a 2075 esté totalmente cerrado, es decir, que la capa de ozono vuelva a su estado natural. Y lo impresionante es que esto costó mucho trabajo y muchísimo dinero a la industria internacional, y aún así la humanidad y los distintos países lograron ponerse de acuerdo. La pregunta es, ¿por qué ahora ante este riesgo que uno podría argumentar que es mucho más grave, el del calentamiento global y la emergencia global y los efectos que esto está teniendo? Porque a pesar de que tenemos un acuerdo, el Acuerdo de París, hemos pasado por varios acuerdos, el de Kioto, el último es el de París, que se está renovando cada 5 años, en el que están prácticamente todos los países miembros de la ONU y algunos más, incluyendo la Unión Europea, China, Estados Unidos, la India, Brasil y otros países que son los mayores emisores de dióxido de carbono del mundo. A pesar de que tenemos este protocolo de París o este acuerdo de París, no hemos logrado que se cumplan las metas de dicho protocolo. Ya aumentó 1 grado la temperatura. Estamos comprometidos a disminuir las emisiones drásticamente para el año 2030 y a eliminar totalmente las emisiones de carbono para el año 2050, y no se ve que vayamos a lograr esas metas. ¿Por qué? Porque en esta ocasión el precio es mucho, mucho más grande. Prácticamente toda la industria, incluyendo los automóviles, por supuesto, los aviones, dependen de la quema de combustibles fósiles, de hidrocarburos, que son los que emiten la mayor cantidad de dióxido de carbono. Pero como estamos viendo, si no logramos hacer ese sacrificio, lo vamos a pagar la humanidad y las futuras generaciones, la humanidad que estamos vivos ahora y las futuras generaciones. ¿Qué podemos hacer ante esta incapacidad de los gobiernos y de los organismos supranacionales como la ONU, y por supuesto las industrias, para cumplir estos acuerdos? Nosotros como ciudadanos, bueno, podemos hacer realmente muy poco, ¿no? Uno puede reciclar, uno puede reducir lo que uno quiera, pero, o puede comprarse un auto eléctrico si tiene la posibilidad, pero lo que sí podemos hacer y que tiene un impacto más allá de eso es comenzar a presionar a nuestros gobernantes y a nuestras empresas. Eh, Alzar la voz como ciudadanos del mundo para exigir que ya se regule. El presidente Joe Biden, por ejemplo, está siendo muy criticado porque no ha implementado medidas que disminuyan el consumo de hidrocarburos y la quema de hidrocarburos y la emisión de gases de invernadero en los Estados Unidos. En México no necesito decirles que este gobierno le ha apostado a los hidrocarburos, igual que sucede en muchos otros países del mundo, pero yo creo que lo que necesitamos es primero educarnos y después no educar, sino exigirle a los tomadores de decisiones, los dueños de las empresas y los gobernantes, básicamente a los políticos, que ya hagan algo. Yo no creo que haya otro asunto más urgente y más importante para la humanidad. Ojalá que podamos lograr este cambio, que podamos llegar a la meta para el 2030, que es disminuir a la mitad las emisiones, y totalmente para el año 2050. Nos va la vida en ello. Soy Martín Bonfil Olivera, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, y soy su agendista de ciencia.